El día de ayer vimos dos puntos trascendentales en donde citamos Santiago 1:27 y Gálatas 6:10, versículos preferidos por los liberales para justificar la instalación de instituciones ajenas a la iglesia local, algo que Dios nunca ha pedido. Vimos también, hermanos, en el análisis que esto realmente no va ni concuerda con el contexto, pues tanto Santiago como Pablo a los hermanos en Gálatas les está hablando acerca del individuo. Y por lo tanto, hermanos, querer nosotros por nuestra propia conveniencia torcer las escrituras, hacemos que el contexto diga algo muy lejano a lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Y no solamente, como veíamos en el versículo de Gálatas 6:10, no solamente hace violencia al contexto del pasaje, sino que, hermanos, también violenta a la iglesia en sí, porque si fuera para la iglesia, entonces eliminaría cualquier límite para que la iglesia emprenda financieramente lo que se le da la gana, como veíamos el día de ayer en los ejemplos que pusimos. Hoy le tengo otros dos textos para concluir esta semana, hermanos, y comenzar el lunes ya, hermanos, a transportar el evangelio a nuestros países. El primer versículo que quiero que consideren es otro versículo mal usado por los liberales. Dice en Hechos 4, versículos 32 al 35. Lo leeremos en un momento completamente. Bueno, lo podré leer ahora para que usted vaya tomándole sabor a este versículo. Dije Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Y una vez más, son versículos empleados por ellos para querer justificar la aparición de instituciones, de que muchas veces la iglesia local no puede, por lo tanto se debe de crear una institución aparte de la iglesia local. Dice el versículo de Hechos 4, verso 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hablando de los hermanos, una gratificante, hermanos, lectura es esta, como al inicio los hermanos, volcados en su sentimiento de servicio, de amor a nuestro Dios y a la hermandad, dice el versículo 32 que eran de un solo corazón, y no solamente lo decían, pero lo mostraban, ya que lo que poseían incluso, hermanos, lo traían para tenerlo como algo que cualquiera pudiera necesitar y tomar de ello. Dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sobre quiénes son todos ellos? Los que el versículo 32 nos dice, los que habían creído. Recuerde, hermanos, es muy importante quedarse en el contexto de lo que estamos leyendo. Sigue diciendo el versículo 34, así que no había entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que habían creído, los discípulos, la iglesia. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Mis amigos, no vaya usted a pensar que esto es un mandamiento. Esto es algo que les salió a ellos de corazón. Hay ejemplos similares a esto en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés que necesitaría oro y plata para erigir el tabernáculo, y cuando Moisés le dijo al pueblo, hermanos, Moisés tuvo que después salir y decirle, ya no traigan más, porque el pueblo se volcó en gratitud y traía sus alhajas, sus aretes, sus pulseras, sus collares para entregarlos y se hicieran las cosas que se necesitaban. Y vemos ahora aquí también al inicio de la iglesia a los hermanos, a los que han creído, volcándose, hermanos, a tal grado que vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido. Vuelvo a repetir, esto no fue un mandamiento, esto fue algo de corazón. Ahora, obviamente, era muy necesario y se les agradece.
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno. ¿Quién es cada uno? Pues de los hermanos que están necesitados, según su necesidad, dice la palabra del Señor. Ahora vamos un poquito al análisis de esto, porque un predicador en Inglaterra usó este pasaje que acabamos de leer, o estos versículos, para justificar la participación de la iglesia en algo que allá en Inglaterra se llamaba la caridad alimenticia a los niños desamparados. Usando estos versículos, él dijo, la iglesia puede sacar sus fondos, porque mira lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos 4:32. Su argumento era que cualquiera, donde dice en Hechos capítulo 4, verso 35, hermanos, significaba cualquier persona pobre en Jerusalén. No solo los santos, decía él, no solo los santos fueron afectados por la pobreza, pero ¿quién está bajo consideración? Le pregunto yo. Acabamos de leer los textos, y si yo le pregunto sobre quién se está hablando, de quién están hablando, quiénes vendían, sobre quiénes se repartían la necesidad, los bienes, ¿no era acaso sobre los creyentes? ¿Sí? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno, obviamente de ellos, de los que han creído, decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, este grupo que había creído, todas las cosas en común. ¿A quién se refiere? A los que habían creído. Y ninguno, en el versículo de Hechos 4, 32 al 35, se está refiriendo a todas las personas de Jerusalén. Por supuesto que no. O a aquellos quienes se habían hecho cristianos. De ellos está hablando los versículos 32 al 35. Porque dice el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, el contexto le dice a uno de quién está hablando. Por lo tanto, no había necesitados entre ellos ninguno, porque los hermanos abrieron sus corazones y llegaron a vender propiedades, casas, lo que tenían. Entonces se ponía a los pies de los apóstoles para repartirse a cada uno según su necesidad. Todo esto, hermanos, el texto dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Volvemos a hacer la pregunta, ¿quiénes son ellos? ¿Se dio la gracia, hermanos, de Dios a los inconversos o a los salvos? ¿Sobre quiénes dice la Escritura que abundante gracia caía sobre ellos? Pues sobre los cristianos, sobre los que habían creído. En cuanto al bienestar material, Lucas añade, que es el que escribe el libro de Hechos, no había entre ellos, otra vez, ningún necesitado. ¿A quién se refiere aquí ningún? Al mismo grupo de creyentes. Solo, hermanos, se están considerando, esto tenemos que decirlo, solo se están considerando las condiciones entre los creyentes. Lucas no está narrándonos lo que está pasando completamente con los que no son creyentes. El enfoque de Lucas es lo que ha ocurrido en la comunidad cristiana, en la iglesia. En la iglesia. Así que dice la Escritura, hermanos, además, si es que la referencia, hermanos, si la referencia que estamos leyendo incluyera a todas las personas de Jerusalén, eso nos llevaría a una ridícula conclusión de que estos cristianos habían acabado con toda la pobreza de toda la ciudad de Jerusalén. Tal es la posición en la que nos ponemos si queremos torcer las Escrituras para justificar nuestras doctrinas favoritas. Vamos a terminar haciendo y diciendo lo que es ridículo, lo que no tiene sentido, lo que no tiene sustento bíblico. Otro versículo que se usa mucho entre ellos es 2 Corintios capítulo 9 versículo 13.
Dice la Escritura en este versículo, pues por la experiencia de esta ministración, usted puede poner la palabra servicio, porque es lo que significa. Por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahí entra otra vez la mente liberal. Es para ellos, dicen ellos, a los cristianos y para todos, es decir, para los que no son cristianos. De manera similar, la palabra todos se considera, según ellos, que incluye a todos independientemente de su estado espiritual. Es decir, sea salvo o no sea salvo, sea cristiano o no lo sea. Pero otra vez, el análisis serio del texto y de su contexto nos dice que no es así. Pablo había indicado específicamente que las contribuciones de los macedonios y de los de Acaya eran para suplir, ¿qué cosa? Lea el versículo 12. Las necesidades de los santos. Las necesidades de los santos. Además, hermanos, los receptores de esta ayuda o de esta benevolencia, como queramos llamarle, ¿sabe lo que iban a hacer cuando la recibieran? Glorificarían a Dios por la obediencia de su confesión al Evangelio de Cristo. ¿Usted cree que esto harían los no cristianos? Por supuesto que no. Pero los hermanos judíos que recibieron ayuda de los creyentes, de los hermanos gentiles, a quienes antes despreciaban, sí iban a glorificar a Dios al recibir la ayuda de parte de ellos. ¿Por qué? Porque la gracia era abundante y las divisiones entre judíos y gentiles estaban siendo borradas, no de palabras, sino con acciones. Además, los destinatarios, hermanos, orarían y anhelarían por sus benefactores. Era exactamente lo que Pablo esperaba que sucediera por medio de esta contribución o de esta ayuda que los hermanos de Macedonia y Acaya enviaron a los hermanos en Jerusalén. Una vez más, hermanos, inyectar el amor o la caridad o la benevolencia general en este pasaje violenta todo el contexto. Pablo está escribiendo acerca de los hermanos que ayudan a los hermanos para que el resultado fuera una mejora en las relaciones entre hermanos judíos y hermanos gentiles. Ese es el asunto de 2 Corintios. Para concluir, hermanos, cuando la iglesia local no puede mantenerse a sí misma, ¿qué ocurre? Bueno, ninguna iglesia, grábese esto, ninguna iglesia de Cristo, ninguna iglesia local es responsable de hacer más de lo que puede por sus propios recursos hacer. Si una iglesia local es incapaz de transmitir un programa de radio, créame, entonces el Señor no la responsabilizará por no hacerlo. Sin embargo, puede surgir circunstancias en las que una iglesia no pueda proveer adecuadamente para sus propios miembros porque les llegó una necesidad y no tiene los recursos para que ella misma supla las necesidades de sus propios miembros. Bueno, esto sucedió en varias ocasiones durante el primer siglo y hay ejemplos en la Biblia. En estas circunstancias, ¿qué debe hacer la iglesia local? Pues las iglesias no solamente no están autorizadas, sino están obligadas a prestar asistencia como un grupo a sus miembros. Así que, ¿qué ocurre? Pues se pide ayuda. La iglesia en Antioquía proveyó para sus hermanos en Judea. Lea conmigo Hechos 11, 29 y 30. Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así las iglesias, hermanos, también en Galacia y Macedonia y Acaya
contribuyeron a la iglesia de Jerusalén. Escucha Romanos 15, versículos 25 al 27. Dice Pablo: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Llevaba una ayuda para los cristianos. Los santos son los cristianos. Porque Macedonia y Acaya, no está hablando tanto de las ciudades, sino de las iglesias que están en esas ciudades, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Por qué deudores? Porque los de Macedonia y los de Acaya son gentiles y están sumamente agradecidos con los judíos cristianos que fueron y les dieron el evangelio. Se sienten deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, es decir, de los judíos, deben también ellos ministrarles los de los materiales. Nunca fue necesaria una institución separada para lograr esto, queridos hermanos. Así que los problemas del institucionalismo y otras aberraciones del patrón del Nuevo Testamento, ¿sabe cuándo surgen? Cuando las iglesias voluntariamente asumen tareas que están más allá de sus medios y fuera del alcance de la iglesia local. Luego andan solicitando apoyo de otras iglesias, quebrando el patrón bíblico para poder financiar lo que ellos quieren hacer. Hermanos y hermanas, amigos, debemos de aprender a estar contentos con la realización de la obra de Dios y aceptar las limitaciones que Él ha puesto en su lugar para nuestro propio bien. Dios sabe que somos ambiciosos, orgullosos, y que si nos deja, rehiciéramos a la iglesia a nuestra imagen si se nos da la oportunidad. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga, hermanos. Quedémonos con lo que la palabra de Dios nos dice.